bienvenidos a Ellas Dicen. Hoy hablaremos de las estrategias que se ha implementado para que Transmilenio pueda disminuir todos los temas que tienen que ver con las mujeres. Hablamos de inseguridad, hablamos de acoso de mujeres, pero también estaremos abordando otros temas de este sistema de transporte que utilizan la mayoría de los bogotanos todos los días. Síganos en redes sociales en @canalcapital y en www.conexioncapital.co. Participen en nuestras líneas telefónicas que aparecen en pantalla y saludamos a todos los que hasta ahora están conectados en nuestro Facebook Live. Por favor, escriban sus preguntas y aquí yo transmitiré las preguntas que ustedes hagan a través del Facebook Live. Y le damos la bienvenida a María Consuelo Araujo. Ella es la actual gerente de Transmilenio. Yo no le puedo decir María Consuelo, pero le voy a decir Conchi. Conchi, bienvenida a Ellas Dicen. Muy buenos días, Patri, muy buenos días a todas las mujeres que nos oyen y a los hombres también que quieren saber más de mujeres, ¿sí o no? Claro que sí, y vamos a hablar de Transmilenio, vamos a hablar de mujeres y vamos a hablar de todo lo bueno que se viene para el Transmilenio en este año. Conchi, ¿cuántas personas a diario se transportan en el Transmilenio en Bogotá? Transmilenio es el corazón de Bogotá, porque es lo que permite que seamos una ciudad productiva, que seamos una ciudad que se mueve, que llegue al trabajo, que llegue a las oficinas, que llegue a los colegios. En Transmilenio movemos al día 4 millones de viajes. Esto quiere decir 2.5 millones de viajes en el sistema troncal, que son los buses rojos, y 1.67 millones en los buses azules. Pero es que estamos hablando que en Bogotá hay 8 millones de habitantes, estamos hablando, la mitad de la población de Bogotá se mueve en un día en el Transmilenio. Correcto, pero además son mayoría mujeres, ¿no, Patri? Eso es lo más importante. Las mujeres nos movemos en Transmilenio y por eso Transmilenio se tiene que adecuar a las usuarias que además, desafortunadamente, se están sintiendo inseguras. Ese es el tema yo creo que más importante, porque hablando, y no sé si es percepción o realmente son cifras concretas del tema, de lo que más le preocupa a las mujeres en Transmilenio es la inseguridad y el toqueteo. Esos son los dos temas claves. Y es un tema que hemos venido trabajando con la Secretaría de la Mujer, con la doctora Ángela Anzola, con la Secretaría de Seguridad, con la Policía. Yo tengo la fortuna de contar como coequipera con una coronel en la Policía, que es la que se encarga del sistema de transporte masivo, la coronel María Elena Gómez. Y ella es sumamente sensible a esto porque de 8 mujeres, según encuestas que hemos hecho, 7 se sienten inseguras en el espacio público en general. O sea, estamos hablando de un 98%. Es que es muy grande la percepción en general en el espacio público. Entonces lo que hemos trabajado es que los entornos sean entornos protectores a las mujeres. Pero yo, por ejemplo, les contaba que además de meter presos a los hombres que atacan a las mujeres o que ejercen algún tipo de violencia, ya llevamos 50 este año, lo importante es que los buses, por ejemplo, nuevos que llegan, tengan cámaras de seguridad. Los buses nuevos que llegan van a tener 13 cámaras de seguridad, los biarticulados, y 11 los articulados. Hoy por hoy no tienen cámaras. Hoy por hoy no funcionan, hay algunas estaciones que sí tienen, porque son buses tan viejos que tenían que haber sido renovados hace 7 años, que realmente están rezagados tecnológicamente. Entonces, nuevas cámaras, las sillas. Contaba el doctor Enrique Peñalosa, el alcalde de Bogotá, que las nuevas sillas que llegan en estos buses no son con la disposición tradicional de un bus, sino son como unas sillas que vienen paralelas como en el metro. Como en el metro, exacto. ¿Y eso qué significa? Que hay una pasarela en la mitad en donde todos estamos viendo qué está pasando en el bus y evitamos ese contacto tan desagradable que, a pesar de que muchas de las expresiones de violencia contra la mujer no necesariamente son con toque, sí nos sentimos amenazadas porque con frases, con cualquier expresión violenta, pues las mujeres sí pues, sienten una sensación de vulnerabilidad. Incluso aquí en el canal me decía, mire, es que uno se sube a un Transmilenio de estos y es tanta la gente que está ahí, que uno lo van acorralando, llega a un punto donde uno no se puede ni mover. Y los ladrones son tan supremamente ágiles que en cuestión de 2.3 segundos le quitan a uno hasta el alma y uno no se dio cuenta, uno se bajó y cuando se baja es que se da cuenta que le robaron. La policía denomina ese delito el cosquilleo, que es que uno ni siquiera se da cuenta que lo están robando y efectivamente termina sin celular, y por eso hay que tener también tips de autocuidado. Pero más allá de eso, yo creo que la nueva disposición de sillas, más las cámaras de seguridad, más una mayor presencia de la policía y policías encubiertos que vamos a empezar a tener en Transmilenio, nos van a mejorar esa percepción de seguridad. Hoy por hoy, de todas maneras, sí hay policía
dentro de los buses? Hemos aumentado de 400 servicios, como le dicen en la policía, a 800, hemos duplicado, pero sigue siendo insuficiente y aquí es muy importante que entre todos nos cuidemos. Y pasa mucho, y también fue uno de los casos que me dijeron, y es que además a uno lo roban, lo toquetean y la gente alrededor, nadie dice nada, o sea, como que la conciencia ciudadana o qué sé yo es cero porque la gente no dice nada. Y en ese sentido el llamado también, no solamente para mujeres, sino para los que nos quieren, los hombres que nos quieren, es que haya una mayor sanción social para los temas de violencia contra las mujeres. Aunque esto es una realidad, hay una linda noticia hoy después del Día de la Madre, y es que normalmente el Día de la Madre es el día más violento contra las mujeres, y Bogotá por primera vez no tuvo ningún femicidio. Eso es una excelente noticia. Por supuesto tenemos que ir cada vez mejorando y sintiéndonos, no solamente que en cifras reales no exista violencia, no existan muertes violentas a las mujeres, sino que además la percepción es que uno se sienta seguro y empoderado en el Transmi, en la calle, en los paraderos, en los entornos, para poder ser mujeres completamente independientes. Conchi, de la población, digamos, que se sube al Transmilenio todos los días, más de la mitad son mujeres, o sea, la gran mayoría de mujeres. Más de la mitad son mujeres porque, por ejemplo, en otros medios de transporte como las motos, sí tiene una visión más masculina. Y la bicicleta también está empezando a haber un cambio de percepción de las mujeres ciclistas, pero sin duda en Transmi somos mayoría mujeres, entonces a cuidarnos, queridas. Y esa población de mujeres, ¿cómo se ve beneficiada con un buen sistema de transporte público? Es que la gran promesa de valor de Transmilenio es el tiempo. Yo creo que lo que no tenemos las mujeres, en general nadie, ese es el recurso no renovable, es el tiempo, pero las mujeres que somos mamás, que tenemos que dejar resuelto el tema de la comida, del almuerzo, de llevar a los niños al jardín, tener 10 minutos más, tener media hora más de vida hace toda la diferencia. Y eso es precisamente lo que ofrece Transmilenio. Y yo quería contarte y contarle a todas las personas que nos están viendo que esa es una de las grandes bondades del Transmicable, por ejemplo. Transmicable de Ciudad Bolívar no solamente es un proyecto de transporte masivo en el que por primera vez nos estamos moviendo de manera segura en Ciudad Bolívar, sin ningún tipo de contaminación, porque es una troncal eléctrica, que tiene unas cabinas donde caben 10 personas, donde caben personas además con algún tipo de discapacidad de manera preferencial, porque llegan las sillas de ruedas sin ningún tipo de traumatismo, pero adicionalmente de lo que se trata el Transmicable es de tiempo, que es lo que necesitamos las mamás, que es lo que necesitamos las mujeres que trabajamos, para además poder estar lindas, para podernos sentirnos bien, para poder tener tiempo para nosotras. No, y es que 5 minuticos o 10 minutos que tengamos de más para lo que usted quiera realizar, eso hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia. Entonces, por ejemplo, una mamá, una mujer que se levantaba en el barrio Mirador del Paraíso y tenía que pensar que se iba a demorar 1 hora hasta el Portal El Tunal para pasar otra hora en el bus, hoy en día se está demorando máximo 13 minutos. Increíble. O sea, entonces, la eso calidad de vida. Sí es calidad de vida. Claro, hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia. Hablemos de las mujeres que manejan Transmilenio. ¿Cuántas son? Pues la cifra, si uno la ve en porcentajes, Patri, no es tan alta, es un porcentaje del 1.6, porque nosotros tenemos, recordemos que estamos hablando de los buses azules y de los buses rojos, tenemos 18.796 operadores en todo el sistema y mujeres son 297. Ok, casi 300. Casi 300. Porcentualmente poquito, pero vamos avanzando. Y curiosamente, a mí que además en la casa, y ahí sí tengo que decir que el prejuicio en mi casa es que yo soy súper tomate, como decimos en Valledupar, para manejar. O sea, chambona, pero es que hay que aclarar que Conchi conoció a su esposo porque lo atropelló. O sea, bueno, así fue, o él me atropelló a mí. O él atropelló, pero ahí hubo un accidente detrás, o sea, ahí hubo una infracción, ahí hubo... Claramente, pero bueno, la responsabilidad todavía no se ha establecido 20 años más tarde. Y se sigue discutiendo. Se sigue discutiendo y la sigo pagando. El cuento es que cuando nosotros con la Secretaría de Movilidad, porque nos parece muy importante todo el tema de seguridad vial, hacerle reconocimiento a los conductores que van disminuyendo las tasas de accidentalidad, etcétera, tenemos muchas mujeres premiadas. Entonces, a pesar de que relativamente son poquitas las operadoras de Transmilenio, pues son bien reconocidas por su responsabilidad,
por su puntualidad y por su habilidad para manejar. O sea, en el caso del Transmilenio específico, las mujeres conductoras no son las más chambonas. No, señora. O sea, ese mito es falso, o sea, en todo, no solo en Transmilenio, en las calles también. Conchi, hablemos del tema de los vendedores ambulantes, que también es un tema que es de gran preocupación para todos los usuarios de Transmilenio. La última encuesta de percepción y de satisfacción de nuestros usuarios nos arrojó que las dos grandes preocupaciones de los usuarios y las usuarias, porque son mayoría en Transmilenio, son la inseguridad, o sea, la percepción de seguridad de la que les hablaba, 7 de cada 8, y las ventas ambulantes. Entonces ahí hemos tenido, Patri, pues de alguna manera un dilema de política pública, porque también sabemos que el que vende en Transmilenio es porque necesita. Es porque tiene la necesidad. Porque necesita. Pero nosotros no podemos pensar en que la subsistencia o los derechos de trabajo y los derechos laborales de una minoría ataquen los intereses y el beneficio de la gran mayoría. Como veíamos, las cifras de personas que se mueven en Transmilenio son cifras sumamente significativas y para las personas implican también su productividad. Entonces lo que hemos hecho es que hicimos un censo con el IPES, el Instituto para la Economía Social, para poder cuantificar el número de personas y censar el número de personas que venden en Transmilenio. E hicimos 3 ferias de empleabilidad para darles una alternativa laboral. O sea, donde ellos pudieran vender esos productos que venden normalmente en el Transmilenio, pero en un sitio organizado. En un sitio organizado, en una plaza, inclusive cambiar de trabajo, porque es que también lo que quisimos fue darles alternativas de empleabilidad con un empleo más formal. Entonces, llevamos empresas que generaran una oferta laboral y entonces estamos en ese proceso de ver cuántas personas migran a poder tener un empleo más formal para no haberles cercenado el derecho sin darles una alternativa. Pero sin duda la policía nos acompaña en que las ventas informales están prohibidas, pero adicionalmente cuando se trata de comida no cumplen con los requisitos de sanidad. Entonces ahí es muy importante también que pensemos en que es seguro, o sea, no le vamos a dar a nuestros hijos, a nuestros niños una comida que puede ponerlos en riesgo en materia de salud. El tema de los colados. Ese es un tema gigante que también creo que nos cuesta el bolsillo a los bogotanos, a todos los que vivimos aquí en esta ciudad, y que además es un tema que es también como de seguridad, porque ponen en peligro no solamente sus vidas, sino las vidas de los que están subidos en el Transmilenio. Total, pero además, por primera vez en 20 años de historia que tiene Transmilenio, sabemos cuántos colados hay. Y lo primero, el viernes hacíamos un foro con unos profesores de la Universidad de los Andes y con algunos académicos y nos decían, lo primero es que no debemos tratarlos como si fuera un juego. Colado el que se cuela en una fila, hablemos de evasores. Pero es que además se les vuelve como un jueguito, o sea, literalmente como ve uno los pelados que se están subiendo al Transmilenio es como un jueguito de nos estamos colando, nos estamos metiendo los Sí, dos. Estamos desafiando el sistema y estamos siendo de alguna manera más astutos y más avispados que todo el mundo. Y resulta que eso no se trata de avispamiento, eso es, de un bolsillo sale para el otro. Transmilenio es el sistema de transporte público de la ciudad, o sea, eso no tiene ningún propietario privado, esos son mitos. Transmilenio es de la ciudad, y de la ciudad quiere decir de los ciudadanos. Entonces, si de 100 personas, que es lo que nos está diciendo el estudio, Patri, de 100 personas, 15 evaden, entre otras cosas son 10 por torniquetes y 5 por puertas, pues la gracia es que todo el mundo está perdiendo plata. ¿Por qué? Porque esos son recursos que dejan de entrar, claro, y que de todos modos hay que pagar, porque al operador hay que pagarle, a los conductores hay que pagarle, el combustible hay que pagarlo, las estaciones tienen que consumir electricidad, en fin, hay unos costos que de todos modos la ciudad tiene que pagar y que ascienden a 222 mil millones de pesos al año. Y yo les contaba el viernes pasado, con lo que perdemos por evasión, por colados, podríamos construir otro Transmicable en un año. Eso duele en el alma oír eso. Además, las cifras también demuestran que a cada una de las personas que viven en Bogotá, esos colados le cuestan 27.000 pesos al año. O sea, claro, del bolsillo de cada uno de ustedes le cuesta 27.000 pesos todos esos colados que están. Pero esa información, por ejemplo, que nos levantó la Universidad Nacional, porque fue un estudio muy serio que se hizo, logró caracterizar los colados. ¿Quiénes son? No, el mito de que la gente se cuela porque no tiene plata o evade porque no tiene plata con qué pagar. Hay un porcentaje mínimo
en que la gente no tiene con qué pagar y estamos además pagando subsidios también del bolsillo de todos para las personas con discapacidad, para las personas mayores. Pero resulta que muchos son por rebeldía y nos dimos cuenta que cerca a los centros educativos, llámese universidades, llámese SENA, llámese colegios, hay un alto porcentaje de jóvenes evasores. Entonces también ahí el mensaje es de cultura ciudadana, o sea, no podemos pensar que el mundo vive, que el bobo vive, el vivo vive del bobo, porque es que eso es una falacia, es una corrupción contra todos nosotros que debemos sancionar socialmente. Es que las cifras son de cada 100 personas, 15 son colados. Así es. O sea, estamos hablando del 15%. Sí, es muy alto. Hay ciudades donde es más alto, pero hay otras ciudades que tienen la misma idiosincrasia como Ciudad de México, donde el porcentaje de evasión es muy inferior, es el 6 o el 7%. Entonces sí tenemos que apuntarle a mejorar las prácticas, a que la gente, por ejemplo, la gente evade más el domingo. La cifra de evasión se dispara. ¿Por qué? Porque hay menos control. Entonces, tenemos que tener una persona diciéndonos todo el día lo que tenemos que hacer y lo que no. ¡Qué tristeza! ¿Qué pasa con los evasores? ¿Cuál es la sanción? El Código de Policía impone unas multas que van hasta 220.000 pesos si a uno lo cogen y le imponen el comparendo. De hecho, en lo que va corrido del año hemos puesto más de 30.000 comparendos. Y hay una posibilidad de hacer un curso para disminuir el pago del comparendo, como en el caso de los comparendos de tránsito. Pero yo ahí quiero mandar un mensaje, si ustedes me lo permiten aquí en el programa, y es que la vida no tiene precio, porque es que no solamente le estamos robando a la ciudad, sino que muchas veces esas personas que se atraviesan la troncal, corriendo como unos locos, ponen en riesgo no solamente su vida, sino la vida de los que van en el bus, claro, de las 260 personas y del conductor que frenando de una manera intempestiva terminan arriesgando su vida. ¿Y hay cifras de accidentes de todos esos? Claro, llevamos, en lo que va, el año pasado hubo 14 fatalidades. Uy. 14 personas que por ahorrarse 2.000, en esa época costaba 2.300, hoy en día cuesta 2.400 pesos, la vida no tiene precio. Entonces, el punto es, nosotros estamos tratando de facilitar la recarga, hemos puesto unas máquinas de reciclable que por un par de botellas plásticas que recicle puede cargar 50 pesos su tarjeta. O sea, estamos dando alternativas, pero yo creo que la invitación es a concientizarnos de que la vida no tiene precio. No tiene precio. Conchi, vamos a hablar de los buses nuevos. ¡Ay, qué emoción! Pero antes tengo una pregunta que nos llega a través de Facebook Live de Yolanda Vázquez y dice que las puertas de Transmilenio, que ella ve que las arreglan todos los días y que al otro día llega y siguen las puertas dañadas. ¿Qué es lo que pasa con las puertas? Lo que pasa, Yolanda, es que las personas con la ansiedad de ver si el bus viene o no, se paran así a ver, pues cuando el bus claramente va a llegar, porque de eso se trata un sistema de transporte masivo, pero se asoman a ver si viene el bus y meten el pie. Entonces eso daña el motor de las puertas, que nos cuesta a los bogotanos una millonada también arreglar. Uno de los mitos que nosotros teníamos, inclusive que creíamos dentro de Transmilenio, es que el mayor número de colados se metían por las puertas. Por las puertas. Y no, es por el torniquete, o sea, mucha gente hace 2 por 1. De todas maneras, nosotros seguimos mejorando el sistema de puertas y en este momento vamos a sacar una licitación para probar distintas puertas, porque también, o sea, Transmilenio empezó hace 20 años y los sistemas tienen que modernizarse. Y quedamos 7 en stand-by, además. En el congelador quedamos 7 años. 7 años no se compró un bus, no se invirtió, nada. No pasó nada. Simplemente se deterioró. Entonces aquí estamos exponiéndonos al día. Pero lo que sí le puedo decir es que vamos a estudiar alternativas porque hay puertas, hay estaciones donde la puerta se abre y se cierra el 97% del tiempo. Entonces, de pronto es más lógico dejarla abierta y cerrarla en la noche. Estamos estudiando todo eso para poder responderle mejor a la ciudadanía. Bueno, ahora sí hablemos de los buses nuevos. Vamos a estar estrenando ¿cuándo buses nuevos? Ay, qué delicia estrenar. Y una deuda que teníamos con los usuarios de Transmilenio, porque es que esos buses viejos no solamente se varan más, sino que contaminan más, son más incómodos, no le estaban funcionando las unidades para localizarlos, entonces no se sabía dónde venía el bus. Todo esto es pensando en el servicio. Y es muy importante porque a mí a veces me preguntan, bueno, ¿y van a subir el pasaje con los nuevos buses? No. La tenía que entre las preguntas. ¿Va a subir la entrada al Transmilenio? No. Los buses nuevos empiezan a llegar el
siguiente fin de semana, el siguiente domingo después del 15 de junio. Si no estoy mal, es el 17 o el 18. Empezamos a ver 370 buses nuevos de los 1.441 que compramos. ¿Eso o sea, qué porcentaje es? Eso te iba a preguntar, o sea, compraron 1.400 y hoy por hoy hay ¿cuántos? 2.050 de los rojos. O sea, estamos hablando del 50%. No más. Casi el 70-75%. Qué bien. Pero además, la buena noticia de estos nuevos buses que llegan es que son buses más cómodos, porque son en su mayoría biarticulados. ¿Esto qué quiere decir? A un articulado le caben 150 personas. O sea, hoy por hoy los que vemos, los rojos, le caben 150 personas. A un articulado, que son los que tienen 2 cuerpos y un fuelle acá. Sí. Entonces la idea es que los que llegan son biarticulados, que son de 3 cuerpos con dos fuelles. ¿Eso qué quiere decir? Que les caben 260 personas, o sea, les caben 100 personas más. Y eso, en la sumatoria de todos los buses, va a significar 140.000 espacios adicionales. Entonces, la primera cosa es que son buses más cómodos. La segunda cosa, son buses más limpios. Al ser más nuevos, y esto se determina en el sistema, la medición, uno habla de emisiones por bus, y las emisiones son Euro 2, Euro 3, Euro 5, Euro 6. Vamos a cambiar buses Euro 2 y Euro 3, que son más contaminantes, con buses más modernos, que son Euro 5 y Euro 6. Eso va a disminuir la contaminación que generan los buses en un 85%. Y lo más importante es que son buses más seguros. Para la primera pregunta que hacemos nosotros, ¿las mujeres nos sentimos seguras sí o no en Transmilenio? Desafortunadamente hoy no. Esperamos que con la llegada de los buses, que tienen las sillas de una manera... Las cámaras. Que tienen 13 cámaras por bus, que van a estar conectadas con la policía, pues esperamos tener un sistema más seguro también. ¿Por qué se ha generado tanta controversia alrededor de esos buses nuevos? Patri, yo creo que Transmilenio, que es el corazón de Bogotá, no puede estar ausente de la campaña política. Y estamos en campaña política y entonces hay que pegarle a lo más visible. Yo lo que creo es que hay que entender también, y los ciudadanos no podemos dejarnos engañar, que Transmilenio es de todos, que Transmilenio se va a complementar con el metro, se va a complementar con más cables como Transmicable, que vamos a tener también un sistema en donde las bicicletas hagan parte de toda la mirada integral de un sistema sostenible, pero que hoy en día lo que hemos de Transmilenio es demasiado importante como para que pensemos en acabarlo y en dañarlo y en atacarlo. Lo que tenemos es que defenderlo y sentirnos todos dueños de nuestro sistema que es Transmilenio. Llegan los buses nuevos y ¿qué va a pasar con los buses viejos? Esos buses pasan a chatarrizarse. O sea, ¿pero de una o va a ser un...? De una. O sea, no todos al tiempo, Okay. porque la entrada es gradual, o sea, no podemos dejar de prestar servicio ni un día, pero el 18 de junio uno amanece y se monta en su Transmi y ve el estreno. Esto estamos estrenando. Claro, vamos a estar estrenando y poco a poco vamos viendo cómo esos buses nuevos van entrando a la ciudad y a las troncales. Y entonces poco a poco, o sea, a medida que van entrando esos 300 nuevos, salen 300. Claro, como este es un contrato de concesión, la obligación del contratista que en este momento está prestando el servicio es chatarrizar el bus. ¿Por qué? Porque es que no sería responsable dejar esos buses para que los usen en otras partes ni en otras ciudades, porque ya son buses contaminantes y que ya cumplen con una vida útil. Los vehículos tienen una vida útil más corta que los edificios, por ejemplo. Entonces, vida útil quiere decir que funciona un tiempo y que ya cuando cae la vida útil, que esto inclusive el alcalde usa un ejemplo que es muy gráfico, y es que hay buses de estos que han ido 3 veces la distancia de la Tierra a la Luna, literal. O sea, 3 veces han ido y vuelto de la Tierra a la Luna. Y siguen funcionando. Claro, no, es que son buses que ya le han cumplido a la ciudad con creces. Ya cumplieron su ciclo, ya. Cumplieron su ciclo, entonces se deben chatarrizar para tener además una mejor calidad del aire. Eso es en el tema de los buses nuevos, pero ¿por qué han dicho tanto que por qué no compraron unos buses eléctricos, que por qué los eléctricos, que por qué compraron estos, que por qué no compraron los otros? Bueno, eso es lo que todo el tiempo ve uno en las noticias. Pues es importante que el mundo sí camina hacia un sistema cada vez de movilidad más limpia, y
¿Qué son los eléctricos? Los eléctricos son como el ideal. El top. Y de hecho nosotros tenemos una senda que se coordinó con el Consejo de Bogotá para poder definir cómo vamos a ir poco a poco llegando hasta allá. Pero ni siquiera las ciudades europeas tienen más de 3% de buses eléctricos. Entonces ahí lo primero es ver cómo lo vamos haciendo gradualmente, sin sacrificar la prestación del servicio. Claro. Pero además, el sistema de buses troncales, que son los buses rojos, son unos buses específicos que tienen el piso más alto, tienen plataforma más alta para que precisamente las personas en silla de ruedas o en un coche puedan, utilizando las rampas, tener accesibilidad. Entonces, esos buses de plataforma alta, biarticulados o articulados, eléctricos, todavía, cuando se hizo la licitación, no existían. Vamos a ver si con la entrada de nuevos buses azules, que son de plataforma baja, podemos incluir un número importante de buses eléctricos para que Bogotá efectivamente empiece a dar pasos hacia la movilidad eléctrica. Bueno, hablemos del Transmicable. Ay, lo amo, mi proyecto consentido. Sí, además aquí me están preguntando también vía Facebook, Transmicable en el Codito y San Cristóbal. A ver, el Transmicable hoy en día funciona desde la estación El Tunal y tiene 3 estaciones adicionales que son Juan Pablo II, Manitas y Mirador del Paraíso. Es un cable que mide 3.5 kilómetros, 160 cabinas y 3 de reserva. Pero, como yo les decía al principio, lo más emocionante es ver cómo la calidad de vida, y especialmente yo soy mujer, tengo que ser sensible con las mujeres que además nos están viendo, cambió, porque es que es una hora más de tiempo para ellas, para sus hijos, porque además la otra cosa importante es que en las cabinas, y lo he preguntado muchas veces, el viernes pasado que fui, coincidí con una ciudadana, con Marcela, y conversamos con ella, inclusive estaba con la personera, con la doctora Carmen Teresa, y le preguntamos, bueno, ¿y cómo haces tú todos los días? Ella lleva a su hija al jardín, que queda cerca del centro comercial El Tunal, desde Mirador del Paraíso, en el Transmicable, pero el regreso lo hace en bus alimentador. Y nos contaba que pues, la vida le ha cambiado por el tiempo que eso significa. Pero además, en todo el corredor se logró mejorar el espacio público. Entonces uno ve como una cosa que se va propagando positivamente y un sentido de pertenencia total. Pero además la gente dice, qué felicidad que ya no nos estigmaticen más en Ciudad Bolívar como que somos ladrones, como que aquí lo único que hay es crimen, sino que efectivamente hay una opción no solamente de turismo, sino de trabajo para la gente alrededor del cable. Entonces yo, ese día que fuimos con la personera, vi un sitio nuevo que yo no me había dado cuenta, que se llama Transmiburger. Sí, tenemos la foto del Transmiburger, no sé si la alcanzamos a poner, tenemos ahí las fotos de del Transmiburger de Conchi mostrando la véala, ahí está el Transmiburger. Entonces ahí va viendo uno cómo se va generando más empleo y todo. Pero bueno, cerrando, porque sé que aquí el tiempo se nos voló. Eso le pasa a uno cuando pasa rico. Yo te advertí que aquí se iba volando. Cuando uno pasa rico, el tiempo se va volando. Pero hay un proyecto en la parte norte, hacia el Parque San Rafael, también de un nuevo Transmicable, y en la medida en que se prueban los sistemas, va a haber más cables en la ciudad. Conchi, muchísimas gracias por estar aquí en Ellas Dicen. Se nos acaba el tiempo, así que ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana, síganos a través de nuestras redes y mañana tenemos otro programa muy interesante aquí en Ellas Dicen. Chao, chao. Gracias, Paz.